Saludos hermanos, el Señor les bendiga. En nombre de la Primera Iglesia Bautista de San Antonio de los Altos y su Ministerio de Educación Cristiana, les damos la bienvenida una vez más al estudio bíblico dominical, donde estamos aprendiendo cada domingo de la palabra del Señor. Seguimos en la serie Valores del Reino para los Discípulos, basados en el libro de Mateo. Hoy vamos a estar viendo la lección Jesús y el amor hacia los enemigos. Eso está en Mateo 5, 43 al 48. Vamos a orar para poner esta clase en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos a través de estos medios para aprender más de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. Sé tú con cada uno de nosotros, úsanos a través de tu Espíritu Santo para entender lo que quieres decirnos, Señor. Danos facilidad para enseñar, Señor, a los que estamos en esta tarea. Te damos muchas gracias por tu amor, por tu provisión, por tu misericordia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado viendo a través de estos domingos una serie de 6 mensajes dentro del Sermón del Monte, donde Jesús enseña a los discípulos el verdadero o la verdadera interpretación de la ley de Dios, que había sido transgiversada por los maestros rabínicos, por los judíos que enseñaban, por los fariseos. ¿Okay? Lo habían cambiado a su conveniencia. Fíjense que el maestro comienza, o Jesús comienza, cada enseñanza diciendo, oísteis que fue dicho. Esto da a entender que no necesariamente lo que ellos escucharon o lo que ellos aprendieron estaba en la ley de Dios, estaba en la palabra del Señor. No necesariamente. Oísteis que fue dicho. Y ahora Él les trae una nueva frase, o Él continúa con la frase que dice, pero yo os digo, donde les enseña o donde les corrige cómo debían actuar a partir de ahora. Jesús dejó para el final del capítulo 5, el sermón el mensaje que vamos a ver hoy. Aquí vemos la enseñanza cumbre del Nuevo Testamento, una enseñanza complicada para todos nosotros, porque es la que trata de amar a nuestros enemigos. Es un tema controversial, específicamente en un mundo de tanta injusticia, de tanta maldad, de violencia, como lo es ahorita, al igual que como lo era antes. Jesús enfatiza que no podemos ser verdaderos creyentes teniendo rencor y odio en nuestro corazón y falta de perdón, aun cuando existan causas que lo justifiquen. Por ello Jesús viene a corregir una vez más las distorsiones de los maestros rabínicos que habían hecho a la ley, dándonos a nosotros también una enseñanza de cómo debíamos actuar frente a nuestros enemigos y el cuidado que debíamos tener al citar o interpretar aisladamente palabras o porciones de la Biblia. Fíjese que dice aquí, Mateo comienza diciendo en el capítulo 43, en el capítulo 5, versículo 43, oísteis que fue dicho. O sea, ellos oyeron, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso lo habían enseñado, eso es lo que ellos venían oyendo que enseñaban los maestros rabínicos o los fariseos. Es interesante observar que la primera parte de esta afirmación, amarás a tu prójimo, estaba en la ley dada por Dios, que lo vimos en Levítico, pero faltaba la frase, como a ti mismo. Esto último no lo tomaban en cuenta los que enseñaban la ley, ya que los comprometía con Dios a amar a su prójimo. La segunda parte, aborrecerás a tu enemigo, no aparece en ninguna porción de la Biblia. Por eso que Jesús dice, oíste que fue dicho, no que estaba en la palabra, sino que había sido agregada por los rabinos para justificar sus preferencias, las cuales interpretaban al prójimo a su conveniencia. O sea, que interpretaban que el prójimo eran solo los hermanos judíos y excluían a las personas de otra nacionalidad, especialmente a los samaritanos, a quien ellos podían aborrecer. Por otra parte, tampoco vacilaban en aplicar este principio incluso a sus enemigos personales. En ninguna parte de la ley decía que había que odiar a los enemigos,
más bien prescribía todo lo contrario. Eso lo vemos en Éxodo 23, 4 al 6. 23, 4, 6. Fíjense que decía todo lo contrario. Vamos a buscarlo. Dice, si encontraras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece, caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Fíjense que dice que más bien que ayudaran a los enemigos. Si conseguías el asno trancado o volteado por ahí, levántalo y llévaselo a tu enemigo. Una vez un experto en la ley le preguntó a Jesús, ¿quién verdaderamente es mi prójimo? Y aquí Jesús, en respuesta a la pregunta, citó la parábola del samaritano. Esto está en Lucas 10, 30 al 37. Vamos a leerlo. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídemele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Esa fue la pregunta. ¿Quién de estos 3 parece haberse hecho prójimo del que cayó de los salteadores? Dice otra versión. El hombre respondió, el que actuó misericordiosamente con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Tremenda enseñanza. Con esta respuesta, Jesús les está aclarando a los maestros judíos lo mal que habían enseñado la ley. Fíjense que usó como ejemplo a los samaritanos. El maestro va a revolucionar con lo que trae y es lo que quiere que sus discípulos corrijan de la interpretación de la ley, superando totalmente los límites impuestos. ¿Okay? No solo que no aborrecerás a sus enemigos, sino ahora asciende la cima de la moral cristiana y va más allá. Ahora el mandato es amar a nuestros enemigos. Amarás a tus enemigos. Imagínense lo complicado y el choque que debió haber tenido eso en esa enseñanza, en ese momento. No solo que no debía aborrecerlo, no solo que deberías amar al prójimo, sino que deberías amar a tu enemigo. Dice Jesús en Mateo 5, 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Fíjense ahora todo lo que debían hacer, adicional, lo que les enseña Jesús ahora. Ahora Jesús nos enseña o les enseña lo que significa amar a nuestros enemigos. Es amar a los que no nos aman, a los que nos aborrecen, todo lo contrario que los que ellos habían escuchado y los que habían aprendido. Las que no hablan tal como nosotros, incluso a los que no nos quieren, incluso gente que de tanto dentro y fuera de nuestro círculo de familiares y amigos. Pensemos en nuestros compañeros creyentes a quienes no les caemos bien y hablan mal de nosotros. Jesús nos manda a amar a todos, a aquellos que no buscan nuestro bien, es decir, los que desean que nos vaya mal, imagínense. Incluso a los que buscan una oportunidad para hacernos tropezar. Amar a nuestros enemigos no es tarea fácil, pero Jesús va a la práctica. ¿Cómo podemos comenzar a amar a nuestros enemigos? Jesús nos da la manera de cómo podemos hacerlo. Primero comenzamos con la oración. Cuando oramos por una persona que nos ha hecho daño, le pedimos a Dios que lo bendiga. El Señor tiene el poder de tocar nuestro corazón.
Comenzamos a mirar a esa persona ahora diferente, lo vemos con los ojos de Dios, incluso recordando que Dios nos vio con amor y tuvo misericordia de nosotros, cuando éramos sus enemigos y lo rechazamos por nuestro pecado. Asimismo, la otra persona, la que nos odia en ese sentido, o nuestro enemigo, también puede ser una transformación con esta actitud. El Señor también puede cambiarlo. Esa persona puede llegar a ser también un hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de Jesús con esta enseñanza? Aquí lo dice en Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el propósito, que seamos perfectos como Dios, como nuestro Padre que está en los cielos. Sabemos que es complicado. Dios manifiesta su amor a su creación, tanto a creyentes como a no creyentes. Ahora nosotros como sus hijos no deberíamos vivir de la misma manera. Jesús les está enseñando a sus discípulos una vez más que muestren el verdadero carácter que se ha transformado, que se ha formado en ellos, el cual es reflejar la imagen de Cristo en sus vidas y en su comportamiento. Esto es lo que ha venido enseñando desde todos momentos en el Sermón del Monte. Él dice, deben despojarse de su orgullo, rabia, rencor y demostrar que son verdaderamente diferentes, dignos hijos de Dios. Es muy importante orar por los que nos persiguen, sean justos o no, por los que están en eminencia, por todos. Eso lo dice Timoteo en la primera Timoteo 2, del 1 al 3. Vamos a ver si la marqué por aquí. No la marqué, pero la vamos a leer. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones de gracia por todos los hombres, por todos, no hay excepción, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, que seamos piadosos y honestos, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Debemos orar para que Dios le muestre su pecaminosidad a todos ellos también. Esto nos hace manifestar nuestra condición de hijos de Dios. Dios ama a sus enemigos y a nosotros debemos ser imitadores del Señor. Jesucristo nos vuelve a hacer pensar acerca del amor, que como cristianos debemos mostrar poniendo dos ejemplos. Primero, porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Que no tiene nada de adicional, pues no tiene nada de extraordinario. Amemos a quien nos ama, saludemos a quien nos saluda, a quien nos quiere. En la actualidad sería como si nosotros, siendo cristianos, solamente amamos y nos relacionamos con cristianos, a quienes consideramos más santos, y desechamos a los que consideramos pecadores. ¿Dónde está el verdadero amor cristiano? ¿Estamos acaso reflejando el carácter amoroso y compasivo de nuestro Padre Celestial? No. No nos importa ni siquiera saludarnos, no nos importa su condición de vida, su condición espiritual y nada de ello. Solo nos importa saludar a los hermanos y a los que nos caen bien. Eso no está bien. Luego Jesús concluye con estas palabras. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que acabamos de leer. Esto parece algo imposible de cumplir. Yo jamás seré como el Padre Celestial. Yo jamás podré ser perfecto. Es verdad. Este mandato de Jesús está fuera de nuestras obras humanas. Amar al enemigo, bendecirlo cuando él te maldice, hacerle bien cuando él te hace mal y orar por él cuando te persigue es algo que solamente Jesucristo pudo hacer de forma perfecta. Pero entendamos que tenemos el Espíritu Santo obrando en nosotros de manera milagrosa para poder vivir de esta manera y ser perfecto como quiere nuestro Padre Celestial. Ahí queda esta exhortación. Tratemos de ser como Jesús, tratemos de ser como Dios quiere que seamos. Amemos a nuestros enemigos, nos hacen daño, oremos por ellos. Tratemos siempre nosotros de dar el ejemplo, buen testimonio de ser buenos cristianos, de ser creyentes, de lo que Jesús nos enseñó. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Ahí queda esto en nuestro corazón, que tratemos de amemos al prójimo como a nosotros mismos y a nuestros enemigos también.
Dios les bendiga.